Querido hijo de la Madre de Dios, hoy en este 41 aniversario llegamos con el corazón lleno de memoria y gratitud. Por espacio de un año hemos celebrado lo que se podría considerar un jubileo íntimo de los hijos de la Madre de Dios por los 40 años de esta aventura divina que comenzó aquel 11 de agosto de 1984 con la primera acta. Ha sido como un largo brindis con nuestro Señor Jesús, un año entero de luces, de pequeñas confidencias del cielo, de esos guiños de la Madre del Cielo que solo el alma sabe ver y que nos arranca una cierta sonrisa de hijo. Quizás vos también has guardado en el cofre de tu corazón esas experiencias profundas que pocas veces se cuentan. Esos testimonios que si salen, suelen hacerlo en el calor de una célula trinitaria de las que tienen historia, de esas que ya han acumulado cierto kilometraje y donde la amistad se ha hecho tan honda que no hace falta explicar demasiado. Allí, entre hermanos, que ponemos no solo el oído, sino también el hombro. Esas historias se entienden no por los sentidos del cuerpo, sino por los del alma, el corazón y el espíritu, que comprenden y disfrutan lo que el mundo no sabe medir. Y es que comprender es abrirse al asombro y disfrutar es dejar que el gozo de la vida nos inunde. Por eso hoy, después de años de guardar en silencio ciertos recuerdos, quiero abrirte uno de ellos como quien pone sobre la mesa en este café con Jesús un álbum de fotos del alma, porque este aniversario no es solo una fecha cualquiera, es un espejo donde miramos las huellas de Dios marcando nuestra historia, como aquel mar de Galilea que reflejaba el cielo, o como las montañas que custodian Jerusalén. Las actas, desde la primera, nos han enseñado que todo lo que vivimos, lo dulce y lo amargo, pues es parte de una molienda que saca vino y que saca pan para la iglesia. Y que aún cuando el cayado del pastor nos haya golpeado, seguimos bendiciendo. Porque es en la obediencia y la permanencia donde Dios nos va madurando. No somos llamados a ser jueces, sino hostias vivas. No a escapar de la barca, sino a permanecer en ella, aunque Jesús parezca dormir. Por eso en este aniversario la invitación es a hacer inventario, no solo en un papel, sino en el corazón. Repasar las semillas que se han sembrado, los frutos que ya han aparecido y los que aún esperan su tiempo. Porque cada reunión en su nombre, vivida con humildad y prudencia, nos ha mostrado su gloria. Este es el momento de mirar hacia atrás y decir, Señor, aquí está lo que tú has hecho. Y es mucho más de lo que yo soñé. Así que, querido hijo de la Madre de Dios, hoy no te hablo solo para contarte mi historia, sino para que la sintas como tuya. Porque en la mesa del Señor el pan que compartimos se hace también tu pan. Y las huellas que yo veo son huellas que vos también has pisado. Y quizás al final de este café con Jesús descubramos que este año no cierra un ciclo, sino que abre otro donde el asombro seguirá siendo nuestra brújula y el gozo nuestra fuerza. Cuando pienso en aquel momento en que me pidieron grabar las actas allá por el 2010, recuerdo que no era un encargo que yo hubiera buscado.
Ni siquiera puedo decir que lo recibí sintiéndome ya parte de la espiritualidad. No, yo apenas estaba asomándome a la puerta, con más preguntas que certezas, con más curiosidad que compromiso. No era desconfianza, tampoco duda, era más bien esa atracción que siente uno hacia algo fresco, vivo, distinto. Como cuando uno escucha una melodía nueva y sin saber por qué reconoce en ella notas que ya cantaba sin darse cuenta. Y esa frescura me estaba atrapando. Había palabras en las actas que coincidían con mi propio lenguaje, con esas expresiones que yo usaba cuando trataba de explicar algo que ni siquiera entendía del todo. Y ahí estaban, escritas, dichas desde lo alto. Pues eso me llamaba, me intrigaba, me hacía querer acercarme más. Y aún así no dejaba de ser curioso que entre tantos hermanos con más camino y más experiencia en la espiritualidad, el encargo de grabar las actas recayera en mí. No lo tomé como un gran signo en ese momento, como lo es. Simplemente lo hice. Pero en el fondo algo se estaba gestando, algo que yo mismo no entendía todavía. Fue en ese tiempo que me hice una pregunta que, aunque la dejé reposar en silencio, quedó viva dentro de mí. ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo, el mismo Hijo eterno del Padre, el verdadero Dios y verdadero hombre, aceptara ser director presidente de una revista? Y que su madre, la Santísima Virgen, figurara como jefe de redacción. No era una duda que me provocara crisis. Simplemente era una pregunta llena de asombro. La dejé ahí como quien guarda una semilla sin saber cuándo brotará. Quizás sin saberlo estaba imitando a nuestra madre, que guardaba todas esas cosas en su corazón y las meditaba desde ese pedacito de corazón. No sé cuántos días o semanas pasaron, pero el Señor y la madre nos hicieron esperar. Un día, casi de sorpresa, me encontré con el acta 1217 y ahí estaba mi respuesta, escrita como si hubiese sido preparada solo para mí. El acta dice: un don especialísimo de Dios dado por Él a ustedes en esta espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios es la página inicial de cada acta, cuyo encabezamiento propone un enunciado: Revista María Hoy. Esa frase es cuestionada, pero a la vez es iluminativa de todo un propósito de Dios que crea interrogantes. ¿Por qué, a la luz de la razón y la cultura de los sabios y entendidos, no es posible comprender por qué Jesucristo es considerado director presidente y por qué María Santísima es jefe de redacción? ¿No se han preguntado y no han deducido por qué tienen esos títulos si están escritos con suprema claridad? La revista María Hoy es un medio fundamental en esta nueva, novísima y novedosa estrategia salvífica de Dios. Como tal, y para darle contenido y operatividad a su razón de ser, ellos, Jesús y María, la Santísima Virgen, han querido ejercer unos cargos contingentes por su propio querer: director y jefe de redacción, respectivamente, de la revista María Hoy. ¿Ahora lo entienden? Lean, relean y mediten el pasaje de Nicodemo en las Sagradas Escrituras. Hasta ahí el extracto del acta. Me quedé sin palabras, porque antes de encontrarme con esa acta, yo ya había hecho mi propia pequeña investigación. Busqué en internet las descripciones de esos cargos
para ver si realmente existían. Y descubrí que el director presidente define el contenido de una revista, palabras más, palabras menos, y que el jefe de redacción le da operatividad, actualidad y atractivo. Entonces todo encajó. Jesús, el Verbo eterno, es el contenido. María, la madre que nos lleva de la mano, es quien hace que ese contenido sea vivo, actual, cercano. Y ese hallazgo fue para mí un paso decisivo. Dejó de ser mera curiosidad para convertirse en certeza de que estaba ante signos del cielo. Y no solo eso, entendí que esta espiritualidad no era algo que yo observaba desde afuera, sino un llamado personal a pertenecer. Ese día supe que ya no era solo un oyente o un grabador de actas. Era, aunque aún en pañales, un hijo de la Madre de Dios llamado a dejarse formar por ellos. Al repasar hoy este testimonio, me doy cuenta de que el Acta 1217 no solo me regaló la respuesta a mi pregunta inicial y me dejó con la quijada abierta, sino que también me dejó una llave escondida, la invitación a leer, releer y meditar el pasaje de Nicodemo. Es decir, en ese momento pasó casi inadvertida. Hoy, en cambio, me estremece su significado. ¿Por qué? Nicodemo, maestro de Israel, doctor de la ley, hombre de prestigio y punto de referencia para su pueblo, tenía todo lo que el mundo podía considerar autoridad y sabiduría. Sin embargo, esa misma grandeza humana se le volvió una cortina de humo que le dificultó ver el misterio frente a sus ojos. La profundidad en las leyes de Moisés, que debía conducir al Mesías, terminó siendo para él una barrera para reconocer que Jesús no venía a abolir la ley, sino llevarla a plenitud. Y aquí es donde yo doy gracias a Dios por no haberme encontrado en ese momento de mi historia con el riesgo de Nicodemo, porque no era un sabio en las cosas de Dios. Más bien en lo divino yo estaba como un aprendiz, un empírico. Sí, tenía experiencia y estudios en lo humano y quizás podía ser soberbio en esos terrenos, eso me queda claro, pero en lo espiritual me sentía pobre. Esa pobreza de espíritu fue la puerta por la que entré. No quise ser un amigo en secreto como Nicodemo, cuidando estatus o privilegios. Quise, y lo confieso con gozo, dejarme llevar. En ese dejarme llevar, comencé a ver a nuestro Señor Jesucristo a través de las actas, las 1610, como una inmensa biblioteca celestial, una biblioteca tan vasta que, como en las grandes bibliotecas del mundo, hace falta incluso hasta una escalera para alcanzar los libros más altos. Y ahí estaba Él, el contenido infinito del Padre, la sabiduría encarnada, el amor sin medida, la plenitud de todos los dones y misterios. Pero esa misma infinitud puede marear a cualquiera. ¿Cómo no perderse entre tanta profundidad? ¿Cómo no abrumarse ante la inmensidad del saber divino? Y ahí comprendí el papel insustituible de María, la jefa de redacción. Ella es la que fluye, la que recorre la biblioteca con la llave en la mano. Ella es la que sabe qué tomo, qué página, qué párrafo es para vos y para mí hoy. Ella es la que con delicadeza de madre baja del estante alto ese libro que tu alma y la mía necesitan abrir en ese momento. Y eso es la operatividad. No solo tener el tesoro, sino entregarlo en el momento exacto, en la medida justa y con el amor preciso.
Así la madre se convierte en la mediadora que nos permite acceder al contenido sin ahogarnos en su vastedad. Nos da el alimento que fortalece, la palabra que ilumina, el pasaje que interpela, el acto que transforma. Por eso, querido hijo de la Madre de Dios, ahora entiendo que el contenido, que es Cristo, y la operatividad, que es María, no son solo títulos simbólicos en una revista espiritual, son la estrategia misma de Dios para que podamos entrar sin miedo y con fruto en la biblioteca infinita de su corazón. Cuando pensé que ya había comprendido el sentido del director presidente y de la jefa de redacción, pues el Señor me llevó a mirar con más atención la portada de cada acta y entonces apareció un nuevo interrogante. ¿Y qué decir de los colaboradores? Ese equipo de ángeles que siempre figura allí, porque la madre sabe qué es lo que necesitamos cuando va y busca en la biblioteca. Pero ¿cómo sabe qué es la necesidad? Y fue en otras actas donde empecé a descubrir la inmensa labor que ellos realizan. El Señor mismo en varias enseñanzas nos habla del ángel custodio como de un colaborador personalísimo. Ese ángel guardián es el que en su misión constante pasa a la jefa de redacción, nuestra madre, las necesidades concretas que tenemos en cada momento. Por eso, cuando nos disponemos con los sentidos del alma abiertos y escuchamos un acta o la leemos, con frecuencia nos encontramos con la sorpresa, a veces dulce, a veces penetrante, de que nos cae como anillo al dedo, porque sí, muchas veces nos toca el nervio más sensible. Y ahí es cuando uno entiende que el equipo de colaboradores no es un adorno en la portada, sino que son mensajeros activos que mantienen la revista viva y actual. Ellos trabajan arduamente para detectar cuál es el bálsamo que nuestra alma necesita. Identifican la llaga, el cansancio, la inquietud que traemos y se acercan entonces a la madre para decirle: esto es lo que hoy necesita este hijo, esto es lo que está padeciendo. Entonces ella, con su ternura y precisión de madre, entra a esa gran biblioteca del infinito, recorre los estantes donde reposan las actas y la palabra de Dios y baja justo ese libro, ese párrafo, esa frase que es para vos hoy. Fue entonces cuando entendí que detrás de esta obra había una historia de amor. Linito, con su cariño inmenso hacia la Virgen, había preparado algo que él llamaba con humildad y cierta ternura y tal vez limitación, producto de algunas críticas, una revistica. Tal vez no estaba seguro de lo que sería, pero lo ofreció. Y el Señor, al ver ese gesto de amor a su madre, intervino de manera misteriosa entre ese diálogo del 16 de julio de 1984 y el 11 de agosto de ese mismo año. En ese lapso que siempre he sentido como un tiempo sagrado, como el ojo del huracán, un vacío, un secreto del corazón de Dios, la obra buena fue transformada en obra santa. Desde entonces todas las actas llevan, tras el número del acta, el título Revista María Hoy. No es un detalle técnico, es la señal de que Cristo mismo tomó la dirección de la obra. Él asumió el puesto de director presidente no por necesidad, sino porque todo lo que él toca lo diviniza. Y lo mismo hizo con la jefa de redacción y con el equipo de ángeles. Son puestos contingentes, como él mismo lo dice en el acta 1217, pero de un propósito eterno. Por eso esta espiritualidad no es solo una revelación privada de un momento de la historia. Es una revelación especialísima, destinada no solo para estos tiempos, sino para los venideros. Así como Jesús dijo a Pedro respecto a Juan, el discípulo amado: si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva. Así también sentimos
que esta espiritualidad permanecerá hasta su regreso. No es exageración. Nunca había visto una revelación privada con la vastedad de estas 1610 actas. Son un océano de sabiduría, ternura, corrección y luz. Y pensar que todo comenzó con una revistica, pero puesta en manos del Señor y de su madre, se convirtió en un tesoro divinizado que seguirá nutriendo a la iglesia hasta que Él vuelva. Hoy, cuando contemplo la revista María Hoy, la veo ya no solo como una publicación impresa que la familia Sevillano, con mucho esfuerzo y mucho cariño, sigue produciendo con fidelidad, sino como un verdadero ícono de nuestra espiritualidad. Las actas mismas nos han hablado de su poder de sanación. Y por eso, así como San Francisco de Asís custodiaba con celo la porciúncula, nosotros tenemos el deber de custodiar y honrar esta pequeña gran obra. En Asís, la humilde capillita de la porciúncula quedó resguardada dentro de una basílica monumental, como un corazón protegido. Bueno, pues así también nuestra revistica es la semilla, el ícono inicial que dio lugar a esta espiritualidad. Nació de un hijo de Tumaco, Linito, que por amor a su madre comenzó esta obra. Y como la porciúncula para Francisco, esta pequeña obra se convirtió en el lugar donde Dios pronunció su llamado para reconstruir su iglesia. Porque sí, esta espiritualidad tiene también ese fin: participar en la reconstrucción de la iglesia y hacerlo hasta el día en que el Señor vuelva. Y fue justamente contemplando esa portada que pasé al siguiente puesto, el del secretario. Ahí aparecía siempre Lino Sevillano. Y cada vez que al grabar un acta pronunciaba su nombre, sentía un leve pellizco en el corazón. ¿Cómo era posible que un hombre como él, a quien yo conocía apenas de forma fugaz, tengo que admitirlo, figurara en semejante consejo directivo celestial? Y sí, todos hablaban de su santidad y bondad, pero para mí al principio costaba asimilarlo. Recuerdo que fue precisamente el acta 2 la que me impactó con el tema de las firmas. La firma del Señor, 1 raya, la firma de María, 2 rayas, la de los ángeles, 3 rayas, y la de Lino, 4 rayas. Más adelante, hasta en el acta 118, supe que la firma de San José tendría 5 rayas. Y eso me desconcertó. ¿Cómo es posible que Lino tuviera su firma antes incluso que San José? Era difícil de entender hasta que el Señor me hizo comprender que cuando Él unge un alma para una misión, rompe nuestros esquemas, y que eso inevitablemente confronta y hasta incomoda, incluso dentro de la misma iglesia. El Señor me permitió grabar actas mientras Lino aún vivía, desde inicios del 2010, aunque solo coincidimos por poco más de un año. Durante ese tiempo, cada vez que llegaba a secretario Lino Sevillano en la portada, esa pequeña resistencia seguía ahí. Pero todo cambió tras su fallecimiento. Estuve en Colombia para sus exequias y fui testigo de la gran conmoción profunda que su partida causó en la espiritualidad. Cuando volví a mi rutina de grabar, algo había cambiado. Ahora, al pronunciar su nombre, secretario Lino Sevillano, tenía y sentía algo totalmente distinto. No era solo emoción, ni mucho menos nostalgia. Era una certeza interior, un estremecimiento del alma. No lo exagero. La santidad de Lino Sevillano. Y más aún, percibía su intercesión directa en mi tarea, como si me dijera con una sonrisa y su siempre profunda mirada:
esto que haces va a hacer mucho bien a muchas almas. Ahí comprendí el verdadero alcance de la entrega de una vida, los méritos de un santo. En el momento de su tránsito al cielo tocan y mueven conversiones, fortalecen ministerios y reavivan vocaciones. Y yo lo viví en carne propia, porque recibí una fuerza nueva, una energía espiritual que me sostuvo y que me ha seguido sosteniendo. Desde entonces la grabación de las actas dejó de ser un simple encargo para convertirse en un itinerario de vida. Las actas empezaron a hablarme con más profundidad, a exigirme más respeto y devoción. Y así, casi sin darme cuenta, este ministerio se injertó en mi alma como parte inseparable de mi camino. Hoy descubro que los audios no son simplemente una grabación técnica de las actas. Se han convertido en una nueva modalidad para hacer viva la labor de la jefa de redacción. No solo es grabarlas, es transmitirlas, llevarlas como un soplo fresco a los grupos de audio que forman parte de nuestra familia espiritual. A lo largo del camino, incluso varios hermanos, algunos con muchos más años que yo en esta espiritualidad, que vivieron ese tiempo en el que las actas se daban frescas, se suscitaban una tras otra, me compartieron un recuerdo muy particular. Me contaban que aquel momento de expectación en que se decía con alegría, llegó acta, llegó acta. Era una conmoción hermosa, un anhelo genuino por recibir la nueva palabra que el cielo nos regalaba. Y yo al escucharlo, pues no puedo evitar pensar en la iglesia primitiva, cuando los textos que hoy forman la Sagrada Escritura, pues circulaban como documentos sueltos, esperados y compartidos con reverencia. Por supuesto, ahí hablamos de revelación pública y aquí hablamos de revelación privada, pero el eco en la experiencia humana es similar, la alegría de recibir algo que alimenta el alma. Y así poco a poco, pues empecé a sentir en el corazón el deseo de compartir las actas en audio. Al principio de manera esporádica, motivado por destellos hermosos que coincidían con algún día especial, una fiesta de la iglesia, una fecha propia de la espiritualidad o una vivencia mística que un acta complementaba y realzaba. Sin embargo, llegó un momento en que comprendí que valía la pena hacerlo diariamente. Al principio pensé que lo mejor era estar en sintonía con nuestra Santa Madre Iglesia, es decir, buscar actas relacionadas con el Evangelio del día o con la fiesta litúrgica o incluso con algún acontecimiento particular. Pero siendo honesto, hoy abro el corazón diciéndote que entiendo que esa es solo la capa humana. La verdadera selección, la que de verdad llega al corazón, no la hago yo, la hace ella, María, nuestra jefa de redacción. Pues ella sigue recorriendo la biblioteca infinita de su Hijo, tomando del estante justo el libro, la frase, la enseñanza que necesitamos hoy. Y como en Caná, cada vez que va a esa biblioteca va diciendo, hijo, no tienen vino. Esa es la operatividad de María, actualizar para nosotros el contenido eterno de Cristo, hacerlo presente y vivo. Y lo confirmo cada vez que alguien me dice, ese audio llegó justo cuando lo necesitaba, o me recordó la emoción de cuando se suscitaban las actas. Llegó acta, llegó acta. Entonces entiendo que de alguna forma el Señor me ha permitido ser testigo para que esa emoción, esa gracia, siga fluyendo en medio de nosotros, siempre para su gloria. Si algo que deseo que guardes en el alma después de todo lo que hemos recorrido es esto: nunca pases de largo la portada del acta. No la saltes como si fuera una simple
en un simple encabezado. No la leas como un trámite antes de llegar a lo importante, porque la portada es parte de lo importante. Es más, la portada es un credo. El credo a lo largo de la historia de la iglesia ha sido siempre la forma breve, clara y solemne de proclamar lo que creemos. No nació como un texto que separa la liturgia de la palabra de la liturgia eucarística, sino como la forma de fijar las coordenadas de nuestra fe, la esencia del anuncio de salvación. En sus orígenes, el credo recorría lo que los apóstoles predicaban de viva voz, lo que hoy llamaríamos el querigma, que Jesucristo nos ama, que murió por nosotros, que resucitó y que nos ofrece una vida nueva en comunión con Él. Por eso el credo se reza al final de la liturgia de la palabra, porque después de escuchar la escritura y la homilía, nuestro corazón ya está convencido, dispuesto y abierto para recibirlo a Él mismo en su cuerpo y sangre. Pues de la misma manera, la portada del acta cumple ese papel en nuestra espiritualidad. Es nuestro credo propio, nuestro querigma como hijos de la Madre de Dios. Es la tarjeta de presentación de nuestra espiritualidad, la brújula que nos orienta, el mapa reducido de un tesoro inmenso. Y así, del mismo modo que el credo litúrgico nos prepara para recibir a Jesús realmente presente en la Eucaristía, la portada también nos prepara para acogerlo en la enseñanza, que no es solo su palabra, sino Él mismo. En ella está comprimido nuestro carisma entero, nuestra identidad más profunda. Cada título, cada nombre, cada símbolo que ahí aparece es una declaración de fe. Director, presidente Jesucristo, significa que esta acta viene del cielo, que es Él quien habla o quien permite hablar en su nombre. Jefe de redacción María Santísima proclama que ella sigue siendo la mediadora de todas las gracias, la que intercede, la que actualiza, la que hace presente el contenido eterno del corazón de su Hijo. Colaboradores, equipo de ángeles, nos recuerda que nuestros custodios están activos, susurrando a la Madre de nuestras necesidades, custodiándonos, guiándonos, preparando el terreno para la gracia. Secretario Lino Sevillano evoca la intercesión y el testimonio de un hijo que por amor a María entregó todo y cuyo nombre desde la portada nos recuerda que Dios exalta lo humilde. Cada vez que pronunciamos esos nombres, proclamamos que esta espiritualidad es de Dios. Y por eso la portada no puede ser leída a la ligera. Es la llave que abre la puerta de la enseñanza, el umbral que ambienta el espíritu para recibirla, así como las oraciones introductorias en una célula trinitaria disponen el corazón. Así la portada prepara el alma para que la palabra sea aceptada, no solo oída. Porque lo sabemos, por mucha elocuencia que tenga un predicador, si el espíritu no dispone el corazón, el mensaje no germina. La portada es esa disposición, es el latido previo al milagro. Por eso, hijo de la Madre de Dios, la próxima vez que escuches acta número tal, revista María hoy, detenete, escucha. Deja que tu alma sepa que en ese instante se está proclamando que un Dios agradecido decidió tomar como suya la obra sencilla de un laico enamorado de su madre. Recordá que no hay manera más rápida de conquistar el corazón de Dios que amando a María Santísima como propia madre. Y cuando escuches jefa de redacción María Santísima, reconocí que ella sigue cumpliendo su misión de Caná, observando nuestras carencias y diciendo a su hijo, no tienen vino. Ella es la que recorre la biblioteca infinita, fluye en ella,
traerte justo esa acta, justo esa enseñanza, justo esa palabra que hoy necesitamos. Hijo de la Madre de Dios, no trivialicemos lo sagrado. Cada portada es un anuncio del cielo, cada título una piedra viva de esta basílica espiritual que Dios levantó a partir de una revistica humilde. Y si esta obra estará hasta que el Señor vuelva, entonces nosotros debemos estar hasta el final, amándola, venerándola, proclamándola, porque en cada portada late el corazón mismo de nuestra espiritualidad. Jesucristo por los ojos y la vida de María en medio de sus hijos. Así que proclamala siempre con reverencia, con amor y con la certeza de que lo que sigue después de ella es divino y que cada vez que lo hagas, el cielo entero con sus ángeles, con nuestra madre y con el mismo Linito se inclinan para escuchar contigo la voz del Señor.